32 minutos pasan de las 7 de la mañana y ahí continuamos en Info 24. Hace un año el proyecto de ley de eutanasia fue aprobado en la Cámara de Diputados. Hubo 57 votos a favor y 39 en contra en la votación nominal. Desde allí está en discusión en la Comisión de Salud del Senado. Y ayer se realizó un evento en el Parlamento justamente sobre la eutanasia, donde expusieron varios legisladores de varios partidos sobre este tema. Por eso, para charlar sobre este y otros asuntos, ya tenemos del otro lado de la línea al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Ope, ¿cómo andás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, para mí es un gusto, un saludo a la audiencia. Obviamente hay muchos temas que me gustaría charlar contigo, pero no puedo evitar preguntarte por lo que fue el tema de la semana, la imputación al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez. Saber qué sensaciones te dejó esta imputación. Y bueno, un episodio realmente lamentable, muy triste, que se saldó como tenía que saldarse, ¿no? Con la formalización del imputado y la decisión de ambas cámaras de aplicar el artículo 115 y expulsarlo del Parlamento. Lamentable, pero la conclusión positiva que yo traigo de esto es que las instituciones funcionaron. La Fiscalía General hizo su investigación y la hizo a fondo, como ha quedado demostrado, y me interesa subrayar que investiga a partir de la denuncia formulada por una ciudadana común, que sale a un medio de comunicación, dice lo que le había pasado, denuncia, da el nombre de quien la había ofendido o agredido, y a partir de ahí se hace la investigación. No contaba esta persona con el patrocinio de un importante estudio jurídico, no, fue al consultorio de la Facultad de Derecho, y bueno, y se realiza la investigación, insisto, no porque la haya pedido un rival político de Penadez o porque un importante grupo económico haya movido los hilos para que pasara esto o aquello, no. La investigación se hace en la República Oriental del Uruguay porque una ciudadana dice haber sido lesionada en su derecho, y eso basta para que se ponga en marcha el aparato institucional del Estado contra un senador del oficialismo, un importante senador del oficialismo, y en cuestión de meses la denuncia se investiga, se llega a conclusiones y bueno, y pasa lo que pasó y estamos comentando. Yo creo que desde ese punto de vista de lo que es el funcionamiento institucional, el país sale fortalecido con episodios como este que demuestran que nadie está por encima de la ley. Y algunos legisladores del Frente Amplio han manifestado que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por omisión o por acción, tiene responsabilidad política en esta investigación paralela que se realizó. ¿Compartís esta opinión? No comparto. Eso creo que es el juego político natural y que a nadie sorprende, ¿verdad? Se pide la renuncia del ministro, cuando además todos sabemos que esa es la mejor manera de que permanezca en su cargo, ¿no? Lo hemos aprendido todos. Si un partido político opositor al gobierno quiere que un ministro no se vaya, lo que tiene que hacer es exigirle públicamente al presidente de la República que lo saque. Es eso. Es ese juego. Piden que se vaya, lo dejan pegado al oficialismo en la defensa del jerarca, y el resultado que todos sabemos de antemano que en esas condiciones no se va a ir. Pero bueno, es el aprovechamiento político de las circunstancias, que se hace sin respetar los criterios que el Frente Amplio manejó cuando era gobierno y defendía a sus ministros a capa y espada, pasara lo que pasara. Y bueno, ahora acá se aplica una doctrina que parece ser la de que el ministro es responsable siempre y en todo caso. Si sabía, porque sabía, y eventualmente podía ser cómplice o coautor, vaya uno a saber. Y si no sabía, porque no sabía cuando su obligación era haberse enterado, para evitar que pasaran las cosas que pasaron. O sea, con esta manera de ver las cosas, el ministro no se salva. Ahora yo digo, si se aplica este criterio, entonces se abandonó el criterio que el Frente Amplio seguía cuando era gobierno, porque al ministro Bonomi se le escapó Moravito, entre muchas otras cosas que pasaron en los largos años de su gestión, se le escapó de cárcel central de San José y entonces cabía el mismo razonamiento: o sabía y era responsable por saber, o no sabía y era responsable por no saber. Sin embargo, el criterio que se siguió fue echar a un subalterno, creo que la directora de la cárcel central, y después se siguió un sumario contra los funcionarios menores, pero nadie, para utilizar una expresión que se usó mucho el otro día en la Cámara,
nadie se hizo cargo y dijo, bueno, la responsabilidad política por lo que pasó es mía. Ahora el Frente cambió de criterio. Está bien, es lógico, cuando se está en la oposición se hace una cosa, cuando se está en el gobierno se hace otra. Lo que pasa es que todos nos damos cuenta, ¿no?, que cambia el criterio. Por lo menos debió decirse, bueno, mire, abandonamos el criterio que seguimos en años anteriores, ahora sostenemos otro criterio. El criterio que sostenemos ahora es que el ministro es siempre responsable por acción o por omisión. Está bien, están en su derecho. Nosotros naturalmente nos acompañamos. Y lo que yo dije además era que lo que obviamente corresponde, si se está convencido de que el ministro actuó mal en la forma en que se señala, bueno, llamarlo a sala nuevamente y confrontarlo allí con los hechos y con sus responsabilidades, según lo entiende el Frente Amplio, y escuchar al ministro en su defensa. Me parece que el camino está claro. Y metiéndonos en el tema central por el que en realidad te llamamos, contame sobre el evento de ayer en el que expusieron Graciela Bianchi, Lucía Echeverri, Charles Carrera, Adrián Peña y José Núñez. No, al final Lucía no pudo ir porque estaba en una comisión de seguimiento carcelario, creo que siguió trabajando hasta tarde. Estamos todos los demás, fue una buena cosa, representantes de 3 partidos políticos allí, y todos coincidimos, por supuesto, en la valoración positiva del proyecto de eutanasia, pero además en la necesidad de que el Senado lo trate y se pronuncie al respecto. Se pronunciará como tenga que pronunciarse según el leal saber y entender de cada uno. Insisto que nadie pide acá disciplina partidaria, ¿no? Todos respetamos la libertad de cada legislador. Lo que decimos sí es que tienen que pronunciarse porque el tema es muy delicado, es muy sensible todo esto. Estamos hablando de la vida y la muerte de personas que padecen enfermedades incurables e irreversibles y que están sufriendo, y están sufriendo tanto que pueden pensar en dejar de vivir para dejar de sufrir. Yo creo que una situación de ese tipo merece un tratamiento prioritario y por eso nos preocupamos. Se preocupó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado cuando vimos que en el mes de julio la Comisión de Salud del Senado alteró el plan de trabajo que había establecido en marzo y antes de entrar al proyecto de eutanasia, que había estado en la cola esperando su turno, resolvió considerar otros 2 proyectos que habían llegado después. Uno remitido por el MIDE sobre internación de adictos en situación de calle, etcétera, y otro sobre pirotecnia, que tiene que ver con el ruido que hacen los cohetes de fin de año, digámoslo así, pero que tiene que ver también, o se cruza también con cuestiones comerciales, porque apareció el problema de la gente que había importado contenedores llenos de esa mercadería, cohetes para fin de año, que puede verse afectado por una ley que digamos que acote o reduzca la autorización para utilizar ese tipo de material, y entonces dicen, bueno, van a causar un perjuicio económico, y vienen atrás los vendedores ambulantes que dicen, bueno, nosotros a fin de año nos rebuscamos unos pesos porque vendemos cohetes en las esquinas. Todo eso uno se da cuenta de que para algunas personas es importante, para algunas porque los afectan los ruidos, a algunas personas, a las mascotas, es importante comercialmente para otros. Todo eso entendemos, pero nos parece que la situación de las personas que podrían eventualmente acudir a la eutanasia es más grave, es más delicada y merece, desde nuestro punto de vista, atención prioritaria, esa que hoy evidentemente no se le está dando. Entendemos, sí, por supuesto, las cosas que explicaba ayer el senador Núñez, que es el presidente de la Comisión de Salud, que es muy difícil a veces reunir a la comisión, porque ellos sesionan los martes a la 1:30 de la tarde, el Senado sesiona de mañana hasta la 1, y a veces cuando hay discusiones políticas que se prolongan en el Senado, la sesión del Senado se extiende más allá del horario de la comisión y ellos no pueden trabajar. En fin, entendemos todas las dificultades, pero de alguna manera tendrá que encontrar la comisión la posibilidad de tener sesiones extraordinarias otro día o a otra hora para tratar este tema. Y si eso finalmente se ve que no resulta posible, entonces lo que hay que hacer es tratarlo en el plenario sin informe de comisión, que fue una alternativa que ayer también algunos senadores manejaron. Si esto no se sustancia en la comisión en un plazo razonable, bueno, tendremos que incluirlo en el orden del día del propio Senado sin informe de comisión y considerarlo, porque sobre esto, insisto, debe haber un pronunciamiento. Será a favor o será en contra según actúen las mayorías, pero tiene que haber una decisión, porque no podemos decirle a la gente que está en esta situación, ni a los familiares de esa gente, que bueno, que esto quedó durmiendo quién sabe hasta cuándo.
Corregime si me equivoco, pero cuando el proyecto ingresó a la Comisión de Salud tuvo una modificación en el punto 4.6 del artículo 4. Este punto establecía que, expresada la última voluntad del paciente, el médico actuante procederá a cumplirla, y a esto se le añade cuando el paciente lo decida. ¿Por qué se da este cambio? Esto ya se cambió. El texto que se aprobó con esa modificación. Se aprobó en diputados. No, claro, lo digo, pero en su momento, ¿por qué se dio ese cambio en su momento previo a la aprobación? Bueno, porque integrantes del grupo MADU, que es un grupo es un grupo de la sociedad civil a favor de la muerte asistida, la muerte digna en Uruguay, nos hizo notar que si no se introducía esa precisión, podía entenderse que la ejecución de la eutanasia era inmediata a la expresión de la voluntad final del paciente, y no tenía por qué ser así. Puede ocurrir que el paciente diga, bueno, sí, yo quiero que se aplique esto, pero no ahora, voy a esperar, por ejemplo, que vuelva mi hijo que está de viaje en tal lugar, o que pase tal cosa. Si no tiene por qué ser inmediato. Queda todo el procedimiento cumplido, y cuando el paciente lo decide, bueno, él dice, es ahora, y se hace ahora. Pero es él finalmente el que determina el momento. Nos parece perfectamente justo, razonable y de acuerdo con el espíritu general de la ley, que es respetar la voluntad de la persona, de cuya vida se trata. Algunos legisladores que han opinado en contra del proyecto sostienen que no hay que pensar en los casos particulares para analizar el proyecto, sino en las generalidades. Pero de todos modos, supongo que vos debes haber conocido gente que debe estar a la espera de que esto se apruebe, ¿no? Y que esto se trate. Bueno, yo he recibido mensajes en mi celular de personas que están en esta situación y que preguntan cuándo se trata esto. Algunos mensajes muy escuetos, muy sobrios, y otros más expresivos, algunos conmovedores. Hay gente que está en una situación que la hace mirar con esperanza la sanción de esta ley. No sabemos si vamos a llegar a tiempo para contemplar esta situación, pero nos pesa en el ánimo que hay gente que está pasando por esto, y bueno, y uno ve que hace un año que está el proyecto en la Comisión del Senado y que no avanza. Y además hay otra cosa, ¿no? Porque esto de que no avanza, no es un proyecto cuya consideración pueda variar en función de consideraciones técnicas. No se trata de eso. Esto es muy profundo, es muy importante, y depende de valoraciones filosóficas, hasta dónde llega la libertad de la persona. Entonces, por más que vengan 40 delegaciones expresando su punto de vista, van a estar hablando sobre lo mismo. Algunas dirán, a nosotros nos parece que sí, otras dirán, a nosotros nos parece que no, pero en definitiva es cada legislador el que tiene que sopesar la cuestión y decir, bueno, mi voto es a favor o mi voto es en contra. Y para eso ha pasado ya más de un año. No creo que se precise más para que cada uno forme su opinión. Yo creo que todos tienen ya a esta altura opinión formada, la hagan pública o no. Entonces, bueno, si ya hay opinión formada, porque es lógico que la haya después de un año, y recuerdo que el tema empezó a debatirse en diputados y en la opinión pública en marzo del año 2020, cuando presentamos el proyecto, yo creo que es tiempo de llegar a conclusiones y actuar en consecuencia. ¿Y tenés perspectivas favorables de que pueda llegar a salir? ¿Qué has hablado con diferentes legisladores? Bueno, he hablado, sí, naturalmente. Ayer tuvimos ocasión de hacerlo, además los legisladores compartieron sus comentarios con el público que asistió ayer a esta actividad. Y estamos en eso, ¿no? Una comisión de salud que tiene dificultades para funcionar, para reunirse los días que tiene que reunirse, que tiene dificultades también para hacer sesiones de carácter extraordinario, y mientras tanto el tiempo pasa, y la posibilidad que dejaron ayer algunos senadores fue decir, bueno, si no hay un pronunciamiento en las próximas semanas, tendremos un pronunciamiento de la comisión, me refiero a un informe de la comisión a favor o en contra, habrá que poner una fecha en el plenario y discutir esto allí, aunque sea sin informe de comisión. Esa sería la perspectiva para que esto pudiera quedar resuelto en un sentido o en otro antes de fin de año. Si el Senado finalmente introduce modificaciones al proyecto, va a tener que volver a diputados. Si lo aprueba tal como está, ya queda sancionada la ley y podrá ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Fue muy popular una de tus exposiciones parlamentarias en favor de este proyecto. ¿Es un tema que te sensibiliza particularmente? Y sí, es un tema que a uno le llega al fondo, ¿no? Porque yo empecé en esto porque, lo he contado muchas veces, a mí me llamó una persona
el contador Fernando Sureda, que estaba padeciendo una ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Yo lo conocía porque teníamos amigos comunes, nos veíamos en casa a esos amigos esporádicamente, y un día me llama y me dice, mira, me diagnosticaron ELA, sé lo que me espera, sé de qué va esto, porque ya lo estuve averiguando, el final es muy duro, y yo no quiero pasar por eso, quiero terminar antes. Pero pregunté a médicos amigos, consulté, en fin, y nadie se anima a ayudarme a morirme antes, porque dice que cualquier forma de ayuda es delito. En el Uruguay, yo no sé, yo soy abogado, pero los médicos me dicen que no me pueden ayudar. ¿No se puede hacer algo por mí, por la gente que está en una situación como la que estoy yo? Y yo conocía lo que es la muerte por ELA, porque un amigo, que años atrás, Diego Achar, este es más conocido que Sureda, porque Diego Achar había sido secretario político de Wilson y había tenido ELA y había dedicado sus últimas energías a escribir un libro acerca de Wilson Ferreira. Que terminó el libro y media hora después se murió. O sea que yo conozco como lo que era a dónde llega la muerte por ELA. Y lo que Sureda me estaba diciendo es, yo sé lo que me espera y no quiero pasar por eso. Ahora, en aquel momento no había nada, porque la ayuda para morir es delito y el homicidio piadoso es delito también. Siguen siendo delitos hoy. Y entonces digo, bueno, si me toca estar en el Parlamento de nuevo, porque esta conversación era ya por agosto, septiembre del 2019, ya cerca de la campaña electoral, de la elección, mejor dicho, en campaña electoral ya estábamos. Si me toca estar en el Parlamento de nuevo, yo voy a trabajar en este tema. Y bueno, eso fue lo que hice. Lo tengo muy presente aquella conversación inicial, y tengo muy presente los mensajes de la gente que se ha comunicado conmigo, que me ha planteado sus situaciones, y entonces creo que esto nos compromete íntimamente, ¿no? Respeto la opinión de quienes están en contra, son razones legítimas. Yo veo las cosas de otra manera. Creo que la mayoría de la sociedad uruguaya ve las cosas de otra manera, y lo que decimos es, dejen que cada cual decida. El que no quiere la eutanasia está en su derecho, a nadie se le va a imponer la eutanasia voluntaria, y si no, no es eutanasia. Pero aquel que la quiere para poner fin a su sufrimiento tiene derecho a morirse en la forma en que él quiere, de manera apacible, indolora, digna, así con asistencia médica si es necesario, y eso hay que respetarlo también. No se trata de avasallar la voluntad de nadie ni de imponerle nada a nadie que no quiera. Se trata de permitir que cada cual llegue al final en la forma en que quiere hacerlo. Es eso. Y internacionalmente o en la región, ¿tenemos ejemplos de leyes similares a esta? Bueno, sí, internacionalmente esto ha venido creciendo. Las primeras leyes son de Holanda, primero en el 2002, después Bélgica y Luxemburgo en años inmediatamente posteriores. Después fue Canadá, en el 2021 fue España, Portugal hace poco, y supe ayer que, por un lado, en México se ha presentado un proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido firmado por legisladores de varios partidos políticos, el oficialismo mexicano, es decir, Morena, pero también el PAN y también el PRI y otros partidos cuya sigla no decodifico porque no los conozco. Han presentado una reforma que se va a tratar en el Congreso. Y supe también que en Francia el gobierno de Macron se comprometió a enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional antes de fin de año sobre estos temas, porque los franceses formaron, en un ejercicio de democracia participativa que ellos hacen, formaron un grupo de unos 184 ciudadanos, una muestra aleatoria pero representativa de la sociedad francesa por razón de edad, de género, de lugar de residencia, de profesión, de nivel educativo, etcétera. Y durante 4 meses ese grupo estuvo recibiendo a expertos en distintos temas, médicos, filosóficos, jurídicos. Pudieron hacerle preguntas, debatir entre ellos, y al final llegaron a conclusiones que desarrollaron en un informe de 196 páginas, que me dicen que se accede a eso sin dificultad en Internet, y la conclusión de este grupo es un 77% de las opiniones son favorables a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en distintas modalidades.
y hay un 23% que está absolutamente en contra, pero es 77-23. Y con este resultado, el gobierno de Macron dijo, antes de fin de año, estaremos haciendo llegar un proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido a la Asamblea Nacional. Quiere decir que en el mundo esto se está moviendo, está abriendo camino. En Latinoamérica esto se hace, curiosamente, a partir de decisiones jurisprudenciales en Colombia, y se ha hecho también en Perú a partir de un caso jurisprudencial también sin ley habilitante. Se estaba discutiendo en el Congreso de Chile, el presidente Boric hace poco pedía que se activara el trámite en la consideración del proyecto de eutanasia. Quiere decir que el proyecto está en el tapete. Acá en Uruguay no solamente lo tenemos en el tapete, lo tenemos con media sanción, pero bueno, es necesario dar el último paso y eso le corresponde al Senado de la República. Nos quedan pocos minutos, pero no me quiero ir sin preguntarte por la última asamblea de ciudadanos que postuló a Robert Silva como su precandidato elegido para las próximas elecciones. Bueno, sí, así fue, en un muy buen clima, un clima de armonía, de entusiasmo. Decidimos pedirle a Robert Silva que renuncie al cargo que ocupa y que asuma su tarea, asuma su responsabilidad como candidato presidencial de Ciudadanos por el Partido Colorado. Nos parece que es la persona adecuada por una serie de razones, por su compromiso partidario. En primer lugar, nosotros sabemos que Robert es un colorado vallista de siempre, ha estado en todas, en las buenas, en las malas, en las peores. Tuvo muy buen desempeño en la campaña electoral pasada, fue candidato a la vicepresidencia acompañando a Ernesto Talvi, anduvo muy bien en la campaña, todos lo vimos así, con un muy buen manejo de los temas que debió abordar, pero al mismo tiempo con un muy buen relacionamiento con la gente. Es una persona con una enorme capacidad de trabajo y un gran dinamismo, ha demostrado que puede formar equipos, trabajar en equipos, en fin, nos parece por una serie de razones que él tiene que ser el candidato y, bueno, marcar la irrupción de una nueva generación en el liderazgo del Partido Colorado, porque no olvidemos que nuestro secretario general tiene hoy 87 años, es el doctor Sanguinetti. La generación siguiente, la mía, es de gente que tiene 60 y pico, yo tengo 67. Robert es de la generación que viene detrás, tiene 51, 52 años, y bueno, el ingreso de él marca un paso importante en pro de la renovación del Partido Colorado, que vaya si es necesaria también. Así que a nosotros nos parece que desde todo punto de vista es la persona para ser el abanderado en estas circunstancias, y felizmente pudimos resolverlo bien, en buen clima, con armonía y entusiasmo. Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao, chao.